todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo algunas sorpresas especiales con juegos en desarrollo que seguro evocarán grandes recuerdos de nuestra infancia. En este pequeño vídeo quiero destacar 3 próximos lanzamientos que llaman mucho la atención, como un juego de peleas protagonizado por figuras de acción, el regreso de Snow Bros 2 y un nuevo juego de peleas callejeras basado en los Power Rangers. Algunos de estos títulos están cerca de lanzarse, mientras que otros aún se encuentran en plena fase de desarrollo. Todos tienen muy buena pinta, pero ¿qué podría salir mal? Vamos a descubrirlo juntos, así que quédate hasta el final del vídeo y sin más preámbulos, comencemos. Me gustaría empezar con un juego que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Actualmente está disponible en Kickstarter, pero ya podemos descargar y probar una pequeña demostración. Se trata de Knock Off, un juego de lucha desarrollado por un estudio indie de la República Dominicana. Este título nos transporta a esas batallas épicas que recreábamos en nuestra infancia, con figuras de acción inspiradas en nuestras series animadas favoritas de los años 80 y 90. Desde el primer minuto, el juego destaca por unos diseños de personajes y escenarios muy bonitos y llenos de detalles, algo que nos sorprende al saber que este estudio tiene experiencia en diseño 3D y seguramente este sea el apartado que ellos más dominan. En esta versión demo ya encontramos numerosos guiños y referencias que evocan la nostalgia de los años 90. Por ejemplo, algunos personajes claramente inspirados en iconos como He-Man, Skeletor, Beastman y Orko. También hay muchos detalles en los escenarios, como un póster donde se lee Lords of the Universe, una referencia directa a He-Man y los Amos del Universo. Además, el personaje Kronan, al ganar un combate, hace un guiño a la icónica frase de He-Man: "Dame fuerza, fuerza de poder". Incluso su nombre es un tributo a Conan el Bárbaro y a Chrome, el dios que adoraba. En cuanto a la jugabilidad, Knock Off adopta el estilo de juegos como Street Fighter, con un sistema de 6 botones para golpes y patadas ligeras, medias y fuertes, además de movimientos especiales, asistencias y combos aéreos. Sin embargo, mi principal crítica es que las animaciones de ataque y los impactos se sienten algo rígidos. Podrían mejorar el equilibrio entre estética y jugabilidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una demostración muy temprana. Aunque ya podemos elegir entre 6 personajes y 4 escenarios, queda claro que la jugabilidad necesita más trabajo. La inteligencia artificial de la CPU es casi inexistente, por lo que se siente más como una demostración técnica. Aún así sirve para practicar combos y movimientos especiales, lo que ya resulta prometedor. Es importante recordar que es un proyecto en desarrollo y todo está sujeto a cambios. Según los desarrolladores, su objetivo es atraer tanto a jugadores casuales como a expertos del género. Para ello deberán pulir la jugabilidad, añadir más contenido como personajes, escenarios y modos de juego, y por supuesto integrar un modo online. Como todo proyecto de Kickstarter, su éxito dependerá de alcanzar las metas de financiación. Si te interesa apoyar el desarrollo, dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, donde también podrás descargar la demostración. Ain't no tadpole gonna outswim this bear. El próximo 10 de diciembre está previsto el lanzamiento de un nuevo juego de la franquicia Mighty Morphin Power Rangers, una serie que ha inspirado numerosos videojuegos a lo largo de los años, especialmente dentro del género beat'em up. Este nuevo título ha captado mi atención y, por lo que he podido ver hasta ahora, tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores juegos de la franquicia. La serie Mighty Morphin Power Rangers, creada por Jain Saban y basada en la popular serie japonesa Super Sentai, es una de las franquicias más icónicas de los años 90. Desde su estreno en 1993 se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre los niños y adolescentes de esa época. La historia sigue a un grupo de adolescentes seleccionados por Zordon, un sabio alienígena, para convertirse en los Power Rangers. Su misión es proteger la Tierra de la malvada hechicera Rita Repulsa, quien fue liberada accidentalmente tras 10.000 años de encierro.
Equipados con poderes especiales, los Rangers pueden transformarse en guerreros con trajes icónicos y pilotar gigantescos mechas llamados Zords que se combinan para formar el imponente Megazord. En este nuevo juego destacan elementos que evocan la nostalgia de los fans, como un excelente diseño en pixel art tanto para los personajes como para los enemigos, y una acción frenética que promete diversión para hasta 5 jugadores en modo cooperativo. También incluye fases de bonus locas y divertidas, así como batallas en primera persona pilotando el poderoso Megazord, lo cual es un guiño espectacular para los seguidores de la saga. Aunque debo confesar que los Power Rangers no son de mis franquicias favoritas, no puedo negar que este juego tiene todo el potencial para convertirse en el mejor de toda la serie. Estoy deseando probarlo y espero que sea uno de los mejores beat'em ups de este 2024, un año que ha sido algo flojo, aunque parece que este final de año está cambiando las cosas. La tercera sorpresa que os traigo es el próximo lanzamiento de un remake de Snow Bros. 2, una noticia que seguro hará felices a los fans de este icónico arcade. Este clásico de plataformas de pantalla única siempre ha sido uno de mis favoritos y en su época era una de las máquinas más queridas en las salas recreativas. Raro era encontrar a alguien que no disfrutara de este juego. La primera vez que vi este remake fue en el último Next Fest de Steam y no os voy a mentir, me emocioné al instante como un niño en Navidad. Sin embargo, la demo inicial tenía un error importante: los personajes flotaban por el mapa, lo que hacía imposible jugarla correctamente. Afortunadamente, CRT Games, el estudio indie detrás de este remake, ha actualizado la demostración y ahora se puede jugar perfectamente, incluso en modo cooperativo. Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es la posibilidad de elegir entre la versión original y la renovada. Además, el remake incluirá una amplia selección de personajes, cada uno con habilidades únicas y muchos más por desbloquear. La trama original se mantiene intacta: salvar a la princesa del temible rey demonio, pero ahora con gráficos actualizados y diseños de personajes que respetan el espíritu del juego clásico mientras adoptan un estilo más moderno. Entre las novedades más destacadas, el juego incluirá un modo multijugador para hasta 4 jugadores, ideal para disfrutarlo con amigos, nuevos modos de juego como supervivencia, contrarreloj y carrera celestial, un nuevo modo llamado Desafío Monstruoso, donde podrás jugar como uno de los enemigos del juego, niveles completamente nuevos que amplían la experiencia del clásico original. Para terminar, me encantaría saber qué os ha parecido estos próximos lanzamientos. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero como dije al principio del vídeo, ¿qué podría salir mal? Todo dependerá de las expectativas que tengas en cada juego y sobre todo de lo que aporten en jugabilidad y diversión. Lo que sí es cierto es que los tres nos transmiten esas vibraciones nostálgicas de los años 90 que tanto nos gustan. Así que deja tu comentario con tu opinión, no olvides dar like al vídeo, compartirlo si te ha gustado y suscribirte al canal para seguir apoyando este ilusionante proyecto. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.